Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. Son las 3 de la mañana y yo estoy acá con mate. ¿Y saben qué estaba pensando? Que hace mucho que no hacemos un resumen de lecturas. Tengo 13 libros de los cuales hablarles en este video. Sí quiero que sepan igual que es un resumen de lecturas de todo lo que va de 2025. Yo estoy grabando este video a las 3 de la mañana del 4 de junio. O sea, todo lo que leí hasta el 3 de junio va a estar incluido en este video. Solamente hacerles dos comentarios antes de empezar con el contenido jugoso del video. El primero, acuérdense de darle like, comentar, suscribirse, chusmear los otros videos, compartir el video si les copa con sus contactos, con la gente que ustedes piensen que le podría interesar este contenido. Porque la verdad es que estoy muy orgulloso de a dónde estoy llevando el canal y además estoy subiendo 2 videos por semana. Y eso no planeo que se mueva, o sea, estoy con muchas ganas de como cumplirlo y seguir subiendo 2 videos por semana. Me haría muy feliz si me muestran su apoyo de esa forma. Y por otro lado contarles que estoy reactivando el Instagram del canal, que les voy a empezar a volver a dejar el link en la cajita de la información. Hace un tiempo dejé de linkearlo porque siento que iban a abrir el Instagram y decir, no subís nada, ¿para qué me lo estás recomendando? Pero bueno, ahora estoy tratando de activarlo más, de subir publicaciones. Sí o sí estoy subiendo historias casi todos los días, hablándoles de algo, actualizándoles un poco de mis lecturas o de lo que sea. Así que sí, les recomiendo seguirme también por ahí. Pero sobre todo denle like al video y comenten y suscríbanse, porque eso es lo que más me divierte y me interesa, que estén acá en YouTube conmigo. Ahora sí vamos a comenzar. Voy a ir en orden de las lecturas que hice a principio de año hasta las más recientes, digamos. Y voy a tener en mi celu las reseñas abiertas para contarles la puntuación específica que le puse a cada libro. El primer libro que leí en el año es Satélites de Hans Olav Lahlum, un libro que es parte de una trilogía o saga que puede leerse de forma independiente, pero que acá sí tengo que hacer un disclaimer. Los personajes sí son periódicos, o sea, en este libro tenemos un protagonista que puntualmente, por ejemplo, la relación que tiene con la coprotagonista se formó en el primer libro, o sea, en el primer tomo, con lo cual no es trascendental para la trama, pero al menos a mí sí me hizo un poco de ruido esa relación, así que creo que me hubiera hecho un poquito menos de ruido si la hubiera conocido desde el libro anterior. Eso sí, disclaimer. Bueno, para contarles un poco de qué trata, es un policial, seguimos al detective de ese policial, que es el protagonista, va a tener que investigar la muerte sospechosa de un señor que es como muy rico, tiene una herencia enorme, es poderoso y que además particularmente muere durante una cena con sus más allegados. Tiene una familia y un círculo muy complejo porque se casó 3 veces, tuvo hijos en las 3 oportunidades y además de esa familia ensamblada tiene una hermana y tiene socios de negocio y todos tienen algún que otro secreto que ocultar. Así que el detective va a tener el trabajo de investigar básicamente la historia de todos y corroborar si alguno de esos tiene más motivos que el resto para ver muerto a este señor. Creo que es algo parecido, no sé si vieron la película de Knives Out, pero es bastante parecido a ese formato o a esa consigna. No se desarrolla de la misma forma, pero sería algo parecido lo que está planteado originalmente. Si bien suena muy interesante la trama y el contenido de lo que supuestamente nos va a estar ofreciendo el libro, lamento decirles que no lo es, no es interesante, no logra hacerlo divertido ni entretenido. O sea, sí le tendría que dar como un punto a favor porque efectivamente no leí el anterior y creo que hay algunas que otras cositas que capaz habrían sido mejores, pero se supone que el libro lo puedes leer de forma independiente, con lo cual no debería al menos estar afectando tanto a la experiencia lectora. Y honestamente es aburrido, la trama no se desarrolla lo suficiente como para generar intriga real. Dos acotaciones particulares. La primera, un poco retomando lo que dije antes, la relación del detective con la coprotagonista, que es una chica que lo ayuda a investigar, rarísima, rara, es extraña, o sea, no se entiende el vínculo que tienen, se hablan de forma rara, la chica esta es muy rara, o sea, es como que es un personaje raro per se, pero la relación que tiene con él es rarísima. Es una chica X que lo ayuda a investigar. Y además la interacción entre ellos es re de telenovela. Y no quiero decir esto en un sentido como negativo desde el lado de que no puede ser bueno algo que aparezca en una telenovela, pero no va con el formato. O sea, es como que el formato venía más policial y misterio y bla, y de repente era como re dramático todo lo que ellos decían entre ellos. Los diálogos eran rarísimos. En fin, eso por un lado. Y el otro comentario que quiero hacer es, por Dios, qué aburrido cuando los libros incluyen
traumas de guerra o cosas por el estilo y simplemente lo incluyen, o sea, no te avisan que va a tener ese tema. Por Dios, qué aburrido, o sea, yo entiendo que es un tema, o sea, no es que estoy diciendo que en la vida real es aburrido, porque puede ser perfectamente tu trauma, pero por Dios, dejen de meter ese contenido en todos lados, tipo, no me interesa, no tenía ganas de leer sobre esto, venía siendo un asesinato de un hombre rico a manos de sus familiares y de repente meten eso y es como, uy, qué pesado, no, basta. En resumen, mal libro, le puse un 0 de 10 por si se lo estaban preguntando, así que no lo recomiendo en lo absoluto. Lo malo es que del autor tengo otro libro, que es Tranvías, que estoy bastante seguro de que es el tercero de esta trilogía que se puede leer de forma independiente supuestamente. No sé, o sea, creo que lo voy a leer igual, le voy a dar la oportunidad de leerlo, pero me parece que ya voy con unas expectativas bajísimas, o sea, no, yo creo que ya de por sí no me va a gustar, pero bueno, qué sé yo. El siguiente libro que leí en el año es radicalmente opuesto, o sea, tiene como una experiencia radicalmente opuesta a la del libro pasado, porque de hecho ya les adelanto, le puse un 10 de 10. Estoy hablando de I Have Some Questions for You de Rebecca Makkai, un libro que leí en su idioma original que es inglés. No sé si está traducido o si tiene versión en castellano publicada, pero bueno, yo lo leí en inglés, que es su versión original. La verdad es que este es un libro increíble, es medio grandecito y tiene letra chiquita, o sea, miren, o sea, es como todo un tocho, un señor tocho de leer, y de hecho tardé bastante en leerlo, pero valió cada segundo. La verdad que es una lectura increíble, mezcla un montonazo de temas muy importantes, interesantes, además es medio como un policial. Ahora les voy a explicar un poco mejor por qué me refiero a la trama como medio un policial y no un policial entero, pero realmente es una lectura que súper recomiendo si tienen la posibilidad de leerlo en inglés, y si está en castellano, bueno, también en castellano. Para ponerlos un poco en contexto, la trama es de lo siguiente. Body, una señora que tiene unos 40 años más o menos, aprox, 45, algo por el estilo, es convocada a dar 2 clases, una de cine y otra de podcast, en su antiguo colegio secundario. Este colegio secundario era un colegio como pupilo, o sea, ellos se quedaban, si querían, o sea, tenían la posibilidad de quedarse a vivir en el colegio. Ella particularmente se quedó a vivir en ese colegio en el periodo en el que estuvo aprendiendo ahí, o sea, cursando en ese colegio, y su compañera de cuarto, que fue asignada de forma aleatoria, o sea, ellas no se conocían de antes, fue asesinada durante el transcurso del último año que pasaron ahí en el colegio. Este es un caso que a ella en su momento le había afectado bastante y le había removido como muchas cosas, obvio, porque a cualquiera le afectaría muchísimo ese tema, pero que hoy en día siente que encuentra pocos espacios en los que hablar al respecto, porque por un lado tiene como un poco la sensación de que ella no se merece estar como tan afectada por ese tema, porque no eran amigas íntimas, solo eran compañeras de cuarto, y por el otro lado no tiene tantos círculos o espacios en los que hablar sin sentir que está como rozando el lado morboso, porque ella sabe que no es un interés morboso el suyo, pero tiene la sensación como de que da esa imagen cuando trata de hablar del tema. El caso es que vuelve al colegio después de muchísimo tiempo y una de sus alumnas de la clase de podcast decide hacer un podcast investigando el caso del asesinato de esta chica, con lo cual va a tener la excusa perfecta para sumergirse al 100% de nuevo en esta historia, porque ella misma se quedó con varias preguntas, con interrogantes, con cosas sin resolver alrededor de este asesinato. Por ejemplo, sin ir más lejos, el acusado del asesino, que está en prisión desde ese momento, ella tiene sus dudas sobre si verdaderamente es el asesino, y de hecho la alumna que decide hacer este caso en su podcast está convencida de que este señor no fue el asesino y que está preso injustamente. Con lo cual, bueno, vamos a seguir esta historia. La verdad que es una historia que es, si bien ya de por sí en la sinopsis creo que pueden notar que es una historia bastante compleja, lo es aún más a lo largo de la novela, porque no solo tiene aristas de diferentes lados, sino que es una novela que se maneja con pocos hechos y mucha información y mucho indagar y divagar y analizar y sobreanalizar e ir y venir con las pruebas, las pistas, las inferencias. En fin, es realmente muy interesante cómo está planteado, es muy profundo, va como muy al hueso, digamos, de todo, y además tiene mucha denuncia de machismo, tiene mucha como militancia alrededor de eso. Todo está complejizado, nada se queda como en la cosa sencilla de planteártelo con una cara, sino que va y agrega capas y agrega capas y agrega capas, y la verdad que es una lectura que, repito, es intensa, es larga, o sea, el libro de por sí es largo, la letra es chica, pero además de eso hay que prestarle mucha atención, es como que requiere de vos mucha energía, pero yo estuve completamente de acuerdo en dársela, o sea, en todo momento me mantuvo atrapado con
todo lo que me iba contando y todo lo que me iba dando. Además, narrativamente está muy bien hecho, muy bien llevado. Realmente se los recomiendo mucho si tienen la posibilidad de leerlo. Le puse un 10 de 10, como ya les conté. Gran lectura, seguramente una de mis mejores lecturas del año. Quiero hacer un pequeño disclaimer que también está hecha en la reseña que hice en el blog de este libro. Recordarles que tiene mención a violencia explícita, a machismo explícito, misoginia explícita, tiene como cuestiones de abuso, de violencia hacia la mujer. Eso, para dejárselos en claro, es bastante explícito el libro en algunas cosas, en otras no tanto, pero sí para que lo tengan presente por si se aventuran efectivamente a leerlo. El siguiente libro es bastante técnico y bastante aleatorio, porque después de estos dos policiales, uno fallido, el otro no, me metí a leer La movilidad en el municipio de La Matanza, estudios de caso en barrios con déficit de transporte público. Es un libro bastante random, creo que no me voy a explayar demasiado, o sea, si les interesa el tema, la reseña en el blog tiene como un poquito más de profundidad al respecto, pero básicamente es un análisis teórico, técnico, sobre el acceso al transporte público en una región del área metropolitana de Buenos Aires en la que no es tan sencillo acceder al transporte público. Lo leí, está bueno, le puse un 7,5. Tienen más información en la reseña, como les dije, por si les interesa. Así que voy a dejar que a quien le interese vaya y chusmee ahí, pero, o sea, si les interesa el tema, está piola el libro, copado. Después entramos a marzo, y en marzo leí Ese verano a oscuras de Mariana Enríquez, una autora que probablemente hayan escuchado, está súper en boga últimamente por varias de sus obras, no particularmente por esta, pero la verdad es que lo vi y dije, che, es una buena manera de entrar al mundo Mariana Enríquez, tener como una especie de probadita de su mundo, de su universo, de su forma de escribir. Tengo de ella otro de los libros y tengo ganas de leerlo. Tengo Nuestra parte de noche y tengo muchas ganas de leerlo y de meterme con él. Aún así, es como que me pareció un buen preámbulo leer esta novela, que además está ilustrada. Por ejemplo, acá. Desde ya les digo, le puse un 10 de 10. Es una novela cortita, o sea, realmente debe tener unas, en total, 50 páginas, y eso que tiene letra grande, o sea, les digo, tiene 70 páginas y tiene letra grande, dibujos, no está usado todo, toda la página no está usada en el texto cuando está el texto. Habla de un verano muy caluroso en el que se va la luz. Son dos adolescentes que relatan como ese momento en el que se va la luz en su edificio o en su bloque de edificios, y salen a la superficie un montón como de miedos y de cosas que tenían ahí pendientes. O sea, está buenísimo. Creo que no hay tanta forma de describirlo sin spoilear. No porque tenga necesariamente poca trama, porque siento que cuenta mucho a pesar de ser tan cortito, pero sí porque narrativamente, o sea, es más valioso cómo te lo cuenta que qué te cuenta. Igual, como les digo, le puse un 10 de 10, súper recomiendo. Si no leyeron a Mariana Enríquez y no tienen ganas de aventurarse a leerla antes de saber cómo va a ser su estilo narrativo y quieren probar algo un poco más corto, un poco más tranqui, les recomiendo bastante este. Sí, recordar que es como de terror barra suspenso, por si eso no les copa. Bien, después seguimos con libros que ya leí durante el viaje. O sea, imagínense el nivel de como si este libro que les acabo de mostrar de Mariana Enríquez lo leí a principios de marzo y recién el siguiente libro que leí fue en abril. O sea, en fin, venía con un ritmo bastante lento. El primero de los libros que leí durante el viaje fue 36 metros de Santiago Ambao. Yo estaba seguro, o sea, yo juraba que este libro era un libro de cuentos, y no es un libro de cuentos, es una novela que nos cuenta la historia de, o seguimos el punto de vista de un personaje que trabaja bastante arriba en un ministerio. No se nos dice explícitamente cuál, pero trabaja bastante arriba en un ministerio, que además tiene una familia, está casado y tiene 2 hijos, y siente como un poco una alienación extraña en toda su vida. Se deja llevar por los acontecimientos que se van sucediendo en su vida, y eso, se siente bastante alienado. Es como que no logra encontrar particularmente algo que le despierte deseos, se siente bastante en la rutina, no siente que conecte con sus hijos, ni con su esposa, ni con el trabajo en particular, y de repente, siguiendo un poco esta sensación de dejarse llevar por las cosas, se ve inmerso en un caso de corrupción, y eso le va a generar bastante estrés, le va a despertar bastantes cosas de su pasado y de preguntarse y repreguntarse cosas al respecto de su vida y cómo quiere encararla. El libro está bien, me gustó, fue una lectura bastante más sencilla de lo que esperaba, y al final del día le puse un 6,5 de 10. Seguimos con Stoner de John Williams, un libro al que le puse un 7 de 10. Este también lo leí durante el viaje, y tengo que también hacerles un aviso de contenido de este libro. Tiene una situación puntual de violencia contra la mujer muy explícita y de abuso sexual. No es que es necesariamente toda la trama sobre eso,
pero sí aparece, y aparece de forma muy explícita. El libro sigue básicamente la vida de un personaje que se llama Stoner, o sea, Stoner es el apellido, William Stoner es el nombre completo. Es un chico que arrancamos conociéndolo aproximadamente a sus 19 años, tiene una vida normal en el campo, ayuda a sus padres en las tareas agrarias y un día sus padres le dicen, che, te vamos a pagar la carrera de agronomía en la universidad porque nos enteramos de que está abriendo esta nueva carrera y queremos que nos ayudes después, o sea, que estudies y que después nos ayudes a incorporar algunos avances científicos en el ARA del campo o en algunas tareas del campo para que nos vaya un poco mejor. A partir de ahí, bueno, él dice, ok, como que él tenía un ritmo de vida en el que bastante como el personaje protagonista que vimos en el libro anterior se dejaba llevar, era un poco como que se dejaba llevar por la monotonía de su vida, por lo que otros esperaban de él, y de repente en la universidad da la casualidad que cruza camino con la literatura. No era algo central de su carrera, pero por una cuestión de requisitos académicos tenía que cursar una materia que tenía literatura, y cuando se cruza con la literatura empieza a ver el mundo de forma totalmente distinta. Y si bien creo que por cómo lo estoy planteando y por cómo está planteado en general, puede parecer que el libro es como una gran revelación y que la historia de vida cambia y cómo la literatura le cambia la vida a la gente, es un poco eso, pero a la vez no exactamente como probablemente se lo estén imaginando. O sea, no es una cosa muy romántica, sino que es como concretamente como el acceso al arte, al pensamiento, al autopensamiento, al autodescubrimiento y poder dedicarle tiempo a la academia per se o al conocimiento, por ganas de conocer, puede cambiar la vida y la percepción de una persona sobre sí misma y sobre su realidad. Pero eso no hace que cambie necesariamente la realidad y de hecho el libro se va a encargar de demostrarnos eso. O sea, no necesariamente cambia la vida del personaje ni cómo actúa el personaje, pero sí de repente vemos un cambio en el personaje en sí mismo. Y después desde ahí empezamos a seguir toda su trayectoria vital, o sea, desde que empieza como les conté, hasta que el personaje fallece al final de su vida. Realmente entretiene, o sea, como que yo me encontraba leyendo y queriendo saber más. Había como situaciones incluso en las que estaba como, che, quiero saber qué pasa, o sea, quiero seguir leyendo. Pero no sé si podría puntualizar exactamente qué. Yo creo que el autor lo escribe de una forma bastante interesante, como que tengo que darle mucho crédito desde ese lado, porque te mantiene atrapado, pero no necesariamente puedes puntualizar, che, esto es lo que quiero saber o esto me mantiene atrapado. Creo que es algo del estilo narrativo más que otra cosa. Y supongo también que es algo de que el libro por ahí es bastante mi tipo de libro o algo que me gusta leer, así que bueno, eso sumo. El siguiente libro que leí lo empecé y de hecho lo conseguí en el viaje y lo terminé de leer ya en Buenos Aires en casa. Estoy hablando de The Family Remains de Lisa Hewell, un libro que igual ya salió en el canal porque salió en el video en el que les conté sobre las compras que hice de libros durante el viaje, así que les voy a dejar en la y el video para que puedan ir a chusmearlo, para que puedan chusmear conmigo todos los libros que conseguí en el viaje que hicimos. No me voy a extender demasiado porque además de que ya se los mencioné, es una segunda parte, o sea, sería spoiler técnicamente explayarme demasiado sobre este libro, pero tienen una reseña detallada en la que sí hice spoiler. Yo no tenía idea de que era una segunda parte y que tenía que leerse de forma consecutiva, pero bueno, sí teníamos que. Me empeoró un poquito mi experiencia lectora, pero al enterarme de que era una segunda parte y de que yo no lo había leído en orden, me sumó un poco de puntos como, ok, bueno, capaz me costó un poco por esto y por lo otro, pero sí, no me voy a extender demasiado en mi opinión, ya les dije la puntuación que le puse. Si quieren saber igualmente cuál fue mi opinión concreta sobre este libro, les dejo la reseña que me extendí un montón sobre cada cosa que me había gustado y cada cosa que no. El siguiente libro es otro 0 de 10, otra decepción total. Estoy hablando de El chico de la última fila de Susana Herrero, que es el segundo libro de la serie Cabana, pero esta serie sí se puede leer de forma independiente, así que acá no me mandé ninguna cagada. Efectivamente se puede. Este libro nos cuenta la historia de dos chicos que se enamoran. En ningún lugar entendí, o sea, ni por la sinopsis, ni por cómo se presentaba el libro, ni por la estética, entendí que se trataba de un cliché de estos de enemigos a amantes, pero bueno, sí, o sea, se trata de eso, son enemigos primero y después amantes, pero también son enemigos en el medio. Bueno, en fin, como que se pelean y se quieren y se... En fin, se entiende el concepto. No me gustó nada. Nada de nada. Y una parte, tengo que decir con una mano en el corazón, que una parte es porque como yo sé, pero aún así insisto en tratar de que no me gustan tanto este tipo de libros. Como que cuesta que me convenzan, cuestan bastante porque no me los creo, no me caben los personajes. Puntualmente el cliché de enemigos amantes no me gusta nada, pero en mi defensa yo no sabía que este libro era de enemigos amantes. Si lo hubiera sabido no lo habría comprado porque
detesto ese cliché. O sea, no lo entiendo, no empatizo, no me gusta, no lo disfruto. Aparte es eso, creo que lo más clave sobre por qué no me gusta este cliché es porque no empatizo en lo absoluto. O sea, si una persona te está tratando mal o te llevas mal o no concuerda con tus valores o lo que sea, o sea, si realmente te cae tan mal como se supone que te cae, no te gusta. Es como que no empatizo en lo absoluto con esa sensación. O sea, entiendo que a otra gente le pueda pasar, pero personalmente no me pasa en lo absoluto. O sea, creo que me pasa lo contrario prácticamente. Entonces, nada, como que no conecto en lo absoluto con esas historias, pero en mi defensa no sabía que esto iba a ser así. Además, me pasó que tuve mucho problema con el tema de las edades de los personajes. O sea, se supone que tienen casi que 30 todos y en lo absoluto. O sea, no parece para nada, parece que tienen tipo 15 años y eso me descolocó muchísimo porque era tipo, che, yo no estaba leyendo un romance adolescente, qué carajo. Y bueno, sí, básicamente eso. Además los personajes en sí, o sea, más allá de la edad, que de última sí eran más chicos de lo que parecía o parecían más chicos de lo que eran, pero estaban bien construidos y me gustaban, como que ya fue, lo dejo pasar, pero no fue el caso, me parecieron todos bastante insufribles, todos me cayeron bastante mal. Puntualmente el protagonista me pareció bastante un tonto, o sea, era como, che, ¿por qué estás odiando tanto a este otro personaje si no lo conoces? Estás sacándote de la galera cosas. Rarísimo, rarísimo. La verdad no me gustó nada la dinámica de los personajes y no me gustó nada el protagonista, sobre todo. Viene otro 0 de 10. Este igual voy a reconocer que es súper subjetivo. O sea, este fue, creo que de todos los 0 de 10 que puse en este caso, este es el menos justo. Y lo digo así porque en realidad no hay justicia o injusticia, esas son mis puntuaciones como yo, lector, y lo que yo disfruto y lo que a mí me copa. Este podría entender por qué otra gente como que lo disfruta. Ojo, todos puedo entender que otra gente lo disfrute porque no somos todos iguales, etcétera, etcétera. Pero este en particular como que me pasó que mientras lo iba leyendo decía como, ok, no es para mí este libro, no me está gustando, me está aburriendo, no me copa. Estoy hablando de Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, un libro del cual de hecho les hablé en un short. Yo pensaba que me estaba gustando, o sea, es como que arranqué y apenas arrancó venía bien y como que estaba piola, pero después fue como, es muy aburrido el libro, la verdad, y como que me pareció muy banal. O sea, sentí que se presenta como, oh, vamos a hablar sobre los ideales soviéticos y cómo ya no estoy de acuerdo con el comunismo y el socialismo y todo lo malo que tiene esto. Y de repente era re banal. O sea, como que la crítica que le hacía, puedo entender que haya que leer entre líneas, que no sea solo el mensaje literal que está dando, sino que también hay como que interpretarlo y darle como un análisis, pero me pareció que lo rebanalizaba. O sea, toda la crítica que tenía era como te enamoraste y tenés ganas de estar con otra persona y por eso te desilusionaste de todo el sistema socialista en el que, socialista porque, o sea, habla de un sistema que es una distopía en realidad, o sea, no es como socialismo per se, pero se entiende, o sea, como que es una representación de las ideas socialistas según el autor. Y te desencantaste de todo ese esquema porque te enamoraste de una chabona que te pareció que era como distinta. O sea, me pareció como, che, venía como planteado como si fuera a ser un libro tipo re profundo, crítico, analítico, como que de repente iba, no sé, echar luz sobre un montón de cuestiones así más políticas y fue como, no, o sea, la verdad que no. Puedo entender que esto es mi opinión y repito que recontra entiendo que no es tan literal, o sea, como que las cosas son representaciones de otras cosas y así, pero no sé, la verdad que no me dio lo suficiente como para luchar por entender esas interpretaciones o para quedarme y analizarlo o reanalizarlo. Yo venía como con genuinas ganas de ver como cuál era el punto de vista crítico del autor al respecto de estas ideas y cuál era el mundo distópico que había creado, y la verdad que me pareció eso, muy aburrido, que se banalizaba bastante, no lo disfruté en lo absoluto, así que 0 de 10. Ahora pasamos de nuevo a un 10 de 10, o sea, fue bastante blanco-negro, honestamente, o sea, vengo notando que sí, hubo un par de 6.75, 6.57, pero en términos generales fue todo medio 0, 10, 0, 10. El libro del que voy a hablarles ahora es Ministerio de Invierno, que está escrito por Juan Cruz Balián. No se aprecia bien la portada porque es blanca y mi fondo también es blanco, pero bueno. El libro nos cuenta de un futuro en el que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y en realidad todo el mundo fue azotado por el cambio climático y de repente cambiaron muchísimo los climas de todos lados. Puntualmente en Buenos Aires aparentemente de repente es invierno todo el tiempo, nieva, hay un montonazo de nieve, la sociedad se tuvo que adaptar a de repente una realidad climática a la que no estaba acostumbrada y
para la cual no estaba preparada sobre todo, y sobre la marcha se creó un ministerio de invierno, que es donde trabaja nuestro protagonista. Este ministerio se encarga, entre otras cosas, de redistribuir la leña, dar subsidios para el gas si es necesario, encargarse de poner sal en las esquinas para que la nieve no se pegue, bueno, etcétera, etcétera, como cosas relacionadas a de repente es invierno todo el tiempo. Y a nuestro protagonista el viernes, o sea, un viernes, le piden por favor que busque, o no tan por favor, a costa de no perder su trabajo, le piden que busque un expediente que está como súper perdido en el medio de todo el ministerio y lo tiene que buscar por todos lados, y se queda todo el fin de semana en el ministerio buscando ese expediente, y es como todo un fin de semana rarísimo. O sea, la novela en sí es rara, o sea, está planteada como que un poco rosa lo fantástico, pero no es, o sea, no tiene fantasía, pero rosa un poquito, pero tiene como estos toques de, no sé si diría fantasía en realidad, como realismo mágico tal vez, de que de repente eso, se queda todo un fin de semana en el trabajo porque sí, o sea, está bien, sí, tiene un motivo, pero al mismo tiempo, flaco, andate a tu casa, what the fuck. La verdad es que mi experiencia de lectora fue súper positiva. Lo que menos disfruté fue, honestamente, el final, no me copó, pero aún así le puse un 10 de 10 porque mi experiencia de lectura fue hermosa. O sea, la pasé muy bien leyendo este libro. Me encantó que sentí que respondía a todas las preguntas que me iban surgiendo. Es como que a mí me pasa bastante como lector que a veces cuando leo tipo otros mundos o mundos hechos de ciencia ficción o de distopías o lo que sea, como que están planteados en mundos que son aunque sea ligeramente diferentes al normal o al actual, al que vivimos hoy en día, me surgen preguntas que en general no están respondidas, tipo ¿qué pasaría si? O ¿por qué esto sirve de esta forma? O ¿de dónde sale esto? Algunas son respondidas, pero hay muchas veces en las que no, y sentí que este libro respondía todo lo que quería saber. O sea, es como que a mí se me ocurrió una pregunta tipo, che, pero ¿para qué sirve el Ministerio de Invierno? Y me iba explicando y me daba contexto y así, o sea, sentí como que en ese sentido estaba re bien pensado y la pasé muy bien leyendo este libro. Yo sé que tiene como algunas cositas que tal vez no me coparon y siento que no sería una lectura necesariamente para todo el mundo, pero a mí me encantó. Además es re cortito y lo leí súper rápido, o sea, estuve como re inmerso en la lectura. 10 de 10, recomiendo. Después tengo para mostrarles un libro sobre el cual no me voy a extender en lo absoluto porque ya tengo todo un video hablando sobre la lectura de este libro y además teorizando sobre otras cosas que surgieron a raíz de leer este libro. Estoy hablando de U4 de Carol Trevor. Como les dije, no me voy a extender, tienen en la i el video en el que hablo al respecto y también teorizo un poco sobre cosas. Bien, y vamos con las últimas dos lecturas. La primera de estas dos es Una muchacha bajo su paraguas de Carmen Ollé, que de hecho es una autora que salió en un post que hice en Instagram, y quiero remarcar que me parece importante que esta autora esté visibilizada, que se la lea. Yo siento que yo no soy el público objetivo en lo absoluto de este tipo de novelas. Me esperaba algo bastante diferente, me aburrió la lectura, no me interesó, o sea, como que no logró convencerme, pero soy consciente y estoy seguro de que hay un público para este tipo de libros y que para ese público recomiendo que le den una oportunidad. Le puse un 4 de 10, no sé si lo había dicho antes, y la verdad, eso, o sea, como que siento que tiene alguna que otra cosa de rescatable, pero yo iba esperando una lectura bastante más organizada, lineal o más biográfica desde un sentido, sí, lineal diría, y no, es bastante más caótica. La segunda y la tercera parte son un poco menos caóticas, es un libro que está organizado en 3 partes, pero no valió la pena en lo absoluto pasar por toda la primera parte que sí fue caótica para llegar a la segunda y la tercera. Como que sentí que prefiero leer otro contenido similar, pero bueno, sí ubico que es un libro importante y que la autora está bueno visibilizarlo. Y por último, el último libro que leí, que de hecho es la lectura que acabo de terminar de hacer, es Bebé vampiro de Nadine Lifshitz, que de hecho es un libro que leí 2 veces sin darme cuenta. O sea, esta es la segunda vez que leo este libro y no lo sabía. No me había enterado, no me había dado cuenta. Y cuando fui a hacer la reseña yo estaba seguro de que había leído otro libro de esta editorial y no me acordaba cuál. O sea, no me podía acordar qué libro había leído de la editorial. Y fui a buscar la reseña, o sea, a ver si tenía una reseña de otro libro de la editorial, y me encontré con una reseña de 2021, de 21 de diciembre de 2021, de este libro, y fue como, what the fuck. Encima no me sonó en lo absoluto. Mi cerebro borró totalmente toda la información de este libro de mi cabeza. O sea, real que lo leí de principio a fin y en ningún momento dije, che, este cuento ya lo leí. O sea, me sorprende mucho la capacidad que tuvo mi cerebro para borrar completamente esta experiencia de mi mente. Esta segunda vez que lo leí igual creo que me gustó un poco más que la primera. Le puse un 6 de 10 y estoy bastante seguro de que la primera vez le puse un 7,5. Pero aún así, por cómo lo hago sonar en la reseña, siento que mi 6 de ahora es casi un 7,75 de ese momento. O no sé si tiene tanto sentido. Por cómo lo digo en la reseña y por cómo me explayo sobre el libro, no siento que me haya copado tanto como capaz me copo más ahora. Y lo más curioso es que los cuentos que mencionó como que me habían gustado más
porque es un libro de cuentos, por cierto. Son de los que menos me gustaron esta vez. El que da título a la novela, que se llama Bebé Vampiro, es el último cuento. Me re gustó esa primera vez que lo leí y en este caso no me gustó, o sea, fue de los que menos me gustó. Por el contrario, me gustó mucho el primero de los cuentos y creo que es el cuarto, si no estoy mal, también me copó bastante. Y eso me parece muy curioso que me haya pasado, que me olvidé totalmente de la lectura. En fin, esos son todos los libros que leí desde enero hasta junio de 2025. Y digo junio sin incluir junio porque estamos a 4. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en comentarios qué leyeron ustedes. Si alguno de estos libros lo leyeron, si les copó, si no les copó, si concuerdan con mi opinión, si no. Cuéntenme todo, que a mí me encanta leerlos, leerlas y leerles en comentarios. No se olviden de darle like, suscribirse y nos vemos en próximos videos. Chau chis.